Bienvenidos a nuestra escuela dominical de esta semana. Les invitamos a tomar su Biblia y acompañarnos en este tiempo y a tomar nota de lo que les llame la atención. Buenos días, hermanos. La verdad que Dios les bendiga por estar aquí, por querer aprender un poquito más. Y para mí es una bendición también poder estar aquí y en mi pequeña sabiduría poder transmitir lo que he entendido. Estamos, como decía nuestro hermano Sergio, con el libro de Lamentaciones. El domingo pasado decía hermano José Luis, ¿cuántos han leído el libro de Lamentaciones? En lo que a mí respecta, casi nunca, porque solamente ver Lamentaciones se me figuraba tristeza, dolor y no quería. A veces solo lo he usado como referencia de alguna otra lección, pero con lo que llevo ahorita me doy cuenta de que a veces uno pasa por ciertas circunstancias que lo hacen realmente estar en tristeza, abatidos y con lamentaciones. Bueno. El versículo para memorizar está en Lamentaciones 1:5b, pero yo se los voy a leer todo. Dice así la palabra de Dios: sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana y te pedimos, Señor, que nos pongas un corazón en el cual podamos absorber, Señor, tu palabra y poder entenderla, Señor, para poder hacer tu voluntad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una pequeña reseña. El libro de Lamentaciones, como tradicionalmente se cree, fue escrito ¿por quién? ¿Por quién, hermanos? ¿Hermanos? Exacto, Jeremías. ¿No anda por ahí hermana Margarita? Es que les traje algo, hermanos, espero que les guste el picante, porque les traje mango con chile. Pero lo tiene hermana Margarita. Hermana Margarita, por favor, les podría dar a los hermanos. Exactamente, era Jeremías. Jeremías, todos sabemos que a través de él Dios había enviado profecía al pueblo de Judá de lo que podía pasar si ellos seguían en su desobediencia. Jeremías sentía tanto dolor, tanta tristeza por la desobediencia del pueblo. Y es por eso que Jeremías escribe Lamentaciones. Volviéndoles a leer el versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. La desobediencia de Judá era demasiado grande. Había llegado al punto de hacer culto a dioses ajenos al Dios verdadero y único que es Jehová. Y a pesar de oír todas esas profecías, todo lo que Jeremías transmitía que podía pasar, ellos no hacían caso. Y después de ser una nación próspera y poderosa, terminaron como esclavos. Su soberbia les hizo olvidar de dónde venía esa grandeza. Muchas veces creemos que en nuestra propia sabiduría o en nuestras propias fuerzas podemos arreglar situaciones en las cuales nosotros, sin tener dirección de Dios,
hemos caído. Y el pueblo de Judá estaba tan confiado de quiénes eran ellos delante de Dios o quiénes eran ellos para Dios, que se los olvidó el lugar que Dios ocupaba. Y empezaron con esa soberbia, con ese orgullo, y es por eso que Dios los dio en cautiverio. Después de ser aquella nación tan próspera, tan fuerte, los dio en esclavitud. Nos pasamos por favor a el versículo 12. Si alguien quiere aportar alguna cosa, puede hacerlo, mis hermanos. Me levanta la mano y aporta, así aprendemos todos. Dice así el versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ver si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día ardiente de su furor. Estaban ellos aún en el problema de saber que eran culpables. Todavía estaban como queriendo decir, ¿acaso no ves lo que nos pasa? ¿Acaso tu misericordia no puede llegarnos y salvarnos y sacarnos de todo esto? Hoy sí necesitaban acordarse de quién era Jehová, de quién era ese Dios que estaba arriba de ellos. Y sentían eso porque definitivamente todas aquellas naciones que los vieron ser una nación tan próspera, hoy los veían derrotados, completamente derrotados, abatidos, sin la grandeza que decían tener. Y no era porque ellos no pudieran luchar o enfrentarse, tenían los medios, tenían la fuerza, pero Dios tenía que hacerlos volver a ellos y de una manera un poco más dura porque a veces nos pasa, ¿verdad? Escuchamos un consejo, nos hablan de alguna cosa, pedimos opiniones, ¿y qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos si hacemos lo que creemos que está bien? Y eso nos lleva a cometer grandes errores, como los que cometió el pueblo de Judá, al estar tan seguros. Porque la verdad, hermanos, cuando uno confía en Dios y sabe de lo que es capaz y todo lo que ha hecho con uno en bendición, en milagro, viene uno como que se acomoda. Bueno, si me pasa tal cosa, yo sé que ahí está Dios. Y a veces ni siquiera entendemos por lo que hemos pasado. Les voy a dar 2 ejemplos que están en la Biblia. Por ejemplo, el primero está en 2 de Corintios 20:22. Se los voy a resumir. Aquí los moabitas y amonitas venían contra el pueblo de Judá, se habían levantado en guerra, ¿verdad? Luego buscan a Dios y viene Dios y les aconseja que canten alabanzas. Se los estoy resumiendo. ¿Y qué pasa? Confunde Dios a estos 2 pueblos y se matan entre ellos mismos. ¿Es capaz Dios de ayudarnos de maneras extrañas? Sí lo es, ¿verdad? En Jueces 7 está Gedeón, luchando siempre. ¿Y qué le dice? Lleva a varias personas y llévalos al río. Fíjense, pues son cosas que uno diría, ¿cómo puede ser? En este tiempo, uno diría, ¿cómo esto puede ser posible? Y le dice que beban en el agua, que los que acepten beber, Él los tome para ir a la lucha, ¿verdad? Porque ya habían fracasado. Y fueron 300. Y con esos 300, Él venció 135,000 hombres. Y esto es bíblico. Yo les voy a dar un testimonio mío. Siempre les he comentado que cada lección me lleva a algo que yo he pasado referente a lo que estoy dando. Hace muchísimos años, gracias a Dios. Por las malas decisiones, como el hermano pastor estaba predicándonos, a veces nos confunden los sentimientos.
Mi hijo mayor estaba en un problema serio y me pidió hipotecar mi casa. El amor a mi hijo y el no buscar la dirección de Dios me hizo hipotecar la casa. Fueron 11,000 quetzales que se convirtieron en 17. Pero yo no sabía que mi hijo no estaba pagando. Cuando de repente un jueves me llega un aviso que el viernes me desalojan. Fíjense pues, jueves. Empezó mi lamentación, mi angustia, mi desesperación, porque yo no hallaba cómo salir de eso, en que ¿de dónde sacaba yo 17,000 quetzales? Me recuerdo que eso fue jueves, día sábado hubo reunión de damas y vino una persona invitada, una hermana, y estábamos todas reunidas y se paró enfrente de mí sin conocerme y me dijo por nombre, ella no me conocía: Iliana, dice el Señor que de tu casa nadie te saca. Yo me quedé sorprendida porque nadie sabía lo que yo estaba viviendo en ese ratito. Quedó así. Entonces se abría la iglesia día domingo tempranito para venir a orar. Y me vine temprano a orar. Y los que conocen y recuerdan a los hermanos Acosta, aquí estaba la hermana orando en el altar. Y yo, se levanta y llega hasta donde yo estoy y me dice: hermana, dice el Señor que todo se resolverá. Pero yo solo tenía una semana, ¿verdad? Y dije, bueno, la persona se me escondió, se mudó de lugar, yo no la encontraba. Y ella, me agregó: y encontrarás a la persona que andas buscando. Y encontré a la persona que tenía mi embargo. Habiéndola encontrado, empecé a clamarle a Dios que me dijera qué hacer, a dónde ir. Fíjense pues, eso fue domingo en la noche. En la madrugada Dios ya me había dado un nombre y yo le contestaba: es que él no tiene dinero porque la condición de vida de él es igual a la mía. Fíjense pues, volví a decirle lo mismo ese lunes, volvió a mandarme con la misma persona. Bueno, así fue hasta el día miércoles en la mañana. Entonces le dije: está bien, voy a ir, le dije, pero yo sé que no tiene dinero. Y fui donde la persona. Y me dice: hermana Eliana, ¿qué anda haciendo tan temprano? ¿Quiere café? Que no sé qué. Y me dice: hermano, le digo yo, usted está sabido de mi problema, ¿verdad? Le digo: sí, me dijo. Y entonces me dice: fíjense, ¿quién la envió aquí? Dios, le dije yo. No tuve que decirle más, solo me dijo: deme este día. Día viernes en la mañana, que ya yo me quedaba en la calle, él tenía los 17,000 quetzales. ¿Puede Dios hacer cosas extraordinarias? Verdaderamente extraordinarias. El techo que tengo es gracias a Dios. Pero sale a que a veces tomamos decisiones erradas por angustia, por cariño y por no tener bien cimentado a Dios en nuestra vida. Pero él es lo que le pasó al pueblo. Los había hecho siempre ganar batallas, los sacaba, los ponía en lugares más altos y ellos como que hubieran creído: bueno, somos los mejores, no nos va a abandonar, y hicieron cosas que no le agradaron. Les envía a Jeremías y no le oyen. Tuvo que llegar a este punto que está en este versículo. Se los voy a repetir. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ver si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente fervor. Voy a decirles por qué les estoy dando mi testimonio. Porque era la tercera vez que yo caía en el juego de mi hijo. Y las 2 veces primeras, él me había sacado. Entonces tuve que pasar por un proceso de aprendizaje con angustia y con dolor. Entonces, y el pueblo de Israel
le pasó lo mismo porque Dios quería que se volvieran a Él. Dios siempre quiere que volvamos a Él. Él sabe que por el libre albedrío siempre vamos a querer hacer lo que creemos es lo correcto, o es lo fácil, o es la manera de cual nosotros podemos arreglar las cosas. Pero como hijos de Dios, debemos de ir primero con Él, porque Él nos va a decir qué hacer o cómo llegar, o nos va a poner profetas delante de nosotros. Hace poco pasé por una situación ahí de mucha tristeza, pero aprendí algo, porque Dios puso un profeta que me instruyó y me habló del sufrimiento de Jesús, y que Dios lo había dejado como un gran ejemplo para todos, para cómo enfrentar cada sufrimiento que nosotros nos buscamos, porque Dios no nos lo manda, nosotros mismos buscamos. El Salmo 31:14 para mí es vida, un pedacito que dice, mas yo en ti confío, Jehová, tú eres mi Dios, en tus manos está mi tiempo, líbrame de angustiadores y perseguidores. Pero yo le agrego que yo misma me he buscado, porque nosotros no los buscamos por falta de dirección, por falta de sabiduría, pero lo hacemos. Ahora, mis hermanos, nos vamos al versículo 14. Dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Solos cuando estamos en esa opresión, cuando el alma está abatida, solos no podemos levantarnos. Tenemos que buscar al único Dios verdadero, que es Jehová. Él es quien alzará su mano y nos levantará. Él es quien abrirá la puerta correcta. Solo es Él. A veces podríamos pensar, bueno, esto es historia. Sí es historia, pero es vivencia para no caer en lo mismo. Bendito Dios, aunque sí, cuando uno tiene, por decirles algo, deudas con tarjetas, santo Dios, y uno se atrasa. Ay, aquella perseguidera, aquella persecución que uno siente que ya no puede más, ¿verdad? Y así hay cosas en la vida que nosotros buscamos por falta de sabiduría y nos persiguen, nos atormentan. O muchas otras cosas más, por ejemplo, en cuestión de enfermedad. Si no aprendemos a decirle al Señor, hágase tu voluntad en mi cuerpo, porque yo sé que todos quisiéramos, los que tenemos alguna dolencia, que nos la quitara, pero escrito está que el cuerpo se va a deteriorar y que el espíritu se rejuvenecerá. ¿Y cómo se va a rejuvenecer? Buscándolo, haciendo viva la palabra en cada uno de nosotros, porque si Dios decide, yo siempre les digo a mis hijos y a mis nietos cuando están en alguna cosa, porque ahí sí se acuerdan que dice que yo puedo hablar con Dios, ¿eh? Entonces les digo yo, qué triste y serio es caer en las manos de un Dios vivo. Es que está vivo, no solo está ahí arriba, sí, se equivocó Elena, que mire cómo sale, pero sí está ahí arriba viendo. Tanto que le hablé, a mí me habló 2 veces en cuestiones de lo que le conté, pero mi cariño por ese mi hijo me hizo cometer la 3ª equivocación y tuve que aprender con dolor. Mi madrecita, que en paz descanse, cada vez que nos quería corregir decía, quien bien te quiere te hará sufrir, y paz, iba el cinchazo, ¿verdad? Entonces algo así, Dios nos ama, Dios nos habla con ternura, con dulzura, hasta que dice no, mejor le jalo las orejas para que se dé cuenta en qué camino está. Y es eso precisamente lo que le pasó al pueblo de Judá, que Dios no quería que se perdieran. Dios los había escogido desde cuándo los escogió,
para que fueran testimonio de la grandeza de Dios, de lo que Dios podía hacer en cada pueblo. Y los escogió a ellos precisamente porque ellos siempre caían en cautiverio. Y venía Dios y rescataba y le mostraba a las demás naciones que los oprimían, que ese era su pueblo, que Él había escogido, que Él lo iba a librar. Pero no era nada más, bueno, aquí se equivocaron, pues, bueno, ya estuvo. No, había que pasar por algo duro para poder entender, porque muchas veces, hermanos, solo así aprendemos. Solo de esa manera, cuando ya nos vemos extremos, aprendemos a que en realidad la vida debe ser de otra forma. Cuando yo leía Lamentaciones y decía, realmente a todos nos pasa. Yo sé que aquí no puede decir nadie que Dios de una manera sobrenatural le dio una salida a algo que no tenía solución para un simple ser humano. Alguna cosa Dios nos ha dado a cada quien donde nosotros podemos darnos cuenta de quién es Dios, cuál es la clase de Dios que tenemos y si estamos seguros de quién somos para Dios. Porque uno siempre debe mantener los pies sobre la tierra. Somos un pueblo adquirido, no somos directamente de Israel, pero fuimos adquiridos. Cuando aceptamos a Cristo, fuimos adoptados. Entonces, toda esta palabra también es para nosotros. Podemos creerla porque pasa, porque es cierta. Lo que pasa que a veces estamos pensando, mire, el mundo conoce que existe Dios, pero va por la calle con su situación, cualquiera que sea, y va caminando, Dios mío, por favor, ayúdame. Digamos que es de deudas, ayúdame, que hago aquí, que no sé qué, y luego va uno y toca la puerta de un prestamista. Entonces, ¿para qué estaba uno clamándole a Dios si no le creía? Pero sabe el mundo que Dios existe. Lo que no sabe es su grandeza y lo que es capaz de hacer. Entonces, yo siento mi lección es corta, pero yo creo que deja bastante. Porque muchos pueden pensar, pero eso pasó hace tiempo. Bendito Dios que no es como pasó hace tiempo, que ellos tuvieron sí o sí que creerle a la voz de Dios. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Sí, pero nosotros tenemos una gran ventaja que es Cristo Jesús. Aceptó, fíjense pues, este sufrimiento es un sufrimiento que nos trajo vida eterna, que nos trae el derecho de poder tocar la puerta de Dios. Cuando Él aceptó este gran sufrimiento, Él no debía nada. Dice, molido fue por nuestras transgresiones. Fíjense, molido, ¿cómo molido? Cuando se han quebrado un hueso, ¿cómo sienten cuando le ponen el yeso y se van recuperando? Ahora imagínenselo a Él, que no debía nada, solo no quería que la creación de su Padre se perdiera para siempre. Pero este sufrimiento a todos nosotros nos dio salvación, nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios a través de Jesús. Así es, mis amados hermanos, que yo les animo, cuando venga alguna situación que ustedes consideran extremas, busquen primero la dirección del Señor, busquémoslo a Él primero, y yo sé que nos dirige, nos dice qué debemos hacer. Así es que en esta mañana espero que esta lección haya podido quedar en su corazón y no ser como el pueblo de Judá, esperar, caer
en sus manos. En que Él diga, bueno, no quiere aprender, no entiende o lo que sea, y nos deje pasar. Los míos fueron 7 días, una angustia, un afán, un tormento tan grande, hasta ese día viernes, que si ustedes hubieran visto la cara de asombro de la persona cuando me vio sentada en el living, cuando él creyó que se había escondido, ¿verdad? Y me mira con mi abogado, que en ese entonces había un hermano aquí que es licenciado, y él, porque los hermanos nos apoyan, hermanos. Siempre están ahí para apoyar en la medida de sus fuerzas, pero nos apoyan. Y bendito Dios y gloria sea a su nombre, yo ahí estoy en mi casita. Así es que cualquier cosa, cualquier situación que creamos nosotros que la vamos a solucionar sin ponernos en otro problema más grande, enhorabuena, ¿verdad? Pero si es tan grande, busquemos la dirección de Dios, que Él dice, ¿qué decía el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. No está diciendo no me va a faltar el pan, no me va a faltar el agua, sino que está diciendo nada es nada, no nos falta nada. Lo que pasa es que a veces queremos ver de otra manera las cosas. Por ejemplo, recibí una bendición y me llama la persona y me dice, perdone que solo eso la pude bendecir. No, le dije yo, bendiciones no hay pequeñas. Todas las bendiciones que vienen de parte de Dios son grandes. Porque si uno no tiene, hermanos, y llega, no importa lo que sea, es grande, porque no teníamos nada. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Cómanse su mango con chile, por favor. Y en el nombre de Jesús nos vemos el martes, el próximo domingo y el jueves los que se conectan. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy en esta hora, Señor, porque yo sé que tu palabra jamás regresará vacía, Padre celestial. Sé que bajo tu mano estamos todos, Padre. Ayúdanos para no hacer algo que ofenda a tus ojos, Señor. Dirige nuestra vida, nuestros pasos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a través de Él, que nos redarguya cuando nosotros estamos presurosos a buscar, según nosotros, nuestra salida y buscamos el mal. Bendigo a cada miembro de mi amada iglesia, Señor, por nombre propio. Y te pido, Padre, que esta semana laboral que va a empezar, tú los guardes y los cubras con tu gracia previniente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos una lección más, deseamos que haya sido de bendición. Les esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.